Es interesante, ¿no? Pero, ¿usted confía en milagros o cree en milagros? Ya. Si bien no tenemos ministerios como los que usted puede ver hoy día, no soy uno de estos predicadores que yo digo, ya vamos a hacer un cartel y va a venir el hermano Pablo de Antofagasta y va a hacer el ministerio de sanidad y de milagros. Que quiera recibir un milagro, venga adelante. No, ¿cierto? No hacemos algo. Pero también a veces eso nos ha hecho pensar de que los milagros ya no son posibles. Quizás a veces cuando oramos con cierta duda de que algo sorprendente pudiera ocurrir. Pero los milagros no ocurren, ¿y sabe por qué no ocurren? Porque no creemos en la palabra del Señor. Los que estuvieron atentos en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, ya hay algo muy importante que a veces usted pasa por alto cuando lee los milagros. Y en el capítulo 2, en la lectura que ya hicimos, en el versículo 5, ya del capítulo 2 del Evangelio de Juan, hay algo muy importante que dice la madre de Jesús, María, en este contexto. Y dice, su madre dijo a los que le servían. ¿Qué dijo? Hacer todo lo que os dijere. ¿Ya? Y la verdad es que a veces olvidamos esa pequeña frase, hacer todo lo que os dijere. Porque si usted puede entender el relato, estaba ahí Jesús y él dijo en el versículo 7, llenar las tinajas ¿de qué? De agua. De agua, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Ya? El vino no se hace de agua. Para los que conocen ya, estuvimos por ejemplo en Chiloé, visitando a los misioneros que apoyamos, y estuvimos en una maja de manzana. Y fue entretenido porque había una rueda de madera que traía dos astas que se iban ya dar girando con una correa que en otra parte iban moliendo la manzana. Luego de eso las tenían que pasar unos canastos y la tenían que colocar en una prensa también de madera y que traía también toda de madera y tenían que girar y esa prensa apretaba la madera y traía una canal que daba un tambor y ahí estilaba el jugo de manzana. Y luego ese jugo de manzana ellos lo colocaban en botella y de acuerdo a la preparación lo guardaban y pasaba a ser la chicha de manzana, ya un licor, ya, pero no con agua. Entonces era algo incomprensible que Jesús le estaba diciendo a los siervos que estaban en la boda y decía, llenen estas tinajas de agua. Luego, interesante, pero él le dice, el versículo 8, entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo a quién? Al maestresala, a aquella persona que tenía que probar ya y llevarlo antes de la persona. Entonces, los siervos, para poder ver este milagro y toda la gente, tenían que hacer todo lo que el Señor les dijo que hicieran. Aunque para sus mentes, yo creo que también había sido algo incomprensible. Pero tuvieron que seguir las instrucciones, llenar las tinajas de agua y llevarlo donde el maestresala. ¿Y qué pasó? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aún lo que sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve el primer buen vino y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, ¿hasta dónde? Hasta ahora. Entonces, hermano, cuando hacemos lo que el Señor dice, los milagros ocurren. Pero cuando no hacemos lo que Dios dice, entonces ¿cómo podemos experimentar milagros en nuestra vida? Y eso es el problema de todo creyente, que no experimentamos los milagros y no podemos ver esa bendición porque somos escépticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando leemos la palabra, la leemos con un tono de duda y de incredulidad. Le he compartido el Evangelio a diferentes personas en Antofagasta y ¿sabe que me he encontrado con personas que dicen, pero la Biblia hay que leerla como un libro de fábula? Porque lo que dice
¿Cómo tú crees que va a ocurrir eso, hijo? ¿Que el mar se abra? Eso no pasa. La alimentación, eso no pasa. Un hombre tan fuerte que pudo derrotar, no, ¿cómo va a haber? Eso pasa en las películas, ¿no? Cuando usted ve las películas superhéroes, pero si usted lee la historia de Sansón, ¿a cuántos mató? ¿Un solo hombre? No, eso es mucha fantasía, mucho Hollywood, ¿no? Pero cuando leemos la palabra y hacemos todo lo que Dios dice, el Señor obra. Quiero que me acompañen, ya, porque el mensaje del día es: haz todo lo que Dios te mande. Haz todo lo que Dios te mande. Miren Éxodo capítulo 40, ¿ya? Éxodo capítulo 40, acompáñenme ahí en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, segundo libro. ¿Ya? El último capítulo del libro de Éxodo, capítulo 40. Y ya el Señor le había ordenado a Moisés y le había también dado hombres que Dios capacitó para que pudieran hacer todo lo que necesitaba para el tabernáculo. Que el tabernáculo era un lugar para que el pueblo de Israel se reuniera, pero era un lugar también para que la presencia del Señor estuviera ahí. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 40, cuando ya era ya el punto de levantar el tabernáculo, Dios le da instrucción. El versículo 1 y 2 dice: luego Jehová habló a Moisés: en el primer día del mes primero harán levantar el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Entonces Dios le dio instrucciones específicas y le dijo: ¿cuándo? ¿Cuándo debiera levantarlo? ¿Qué día? El primer día del mes, ya. Entonces, el primer día del mes tendrás que levantar el tabernáculo, ¿cierto? Entonces, ahora, siga el versículo 16. Dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Sabe? Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó. Pero hay algo importante que yo quiero también mostrarle en este capítulo. Le voy a dar, vamos a ir leyendo versículos saltados, ¿ya? Pero hay una frase que se repite 7 veces. Y cuando hay una frase que se repite 7 veces, ya, o más veces, es porque Dios está haciendo un énfasis para que algo no se nos olvide. Y ahí está en el versículo 19, dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Recuerda esa frase? Como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, esa frase la va a repetir usted. Ya, versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo, extendió y ocultó el arca del testimonio. Como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Ya, muy bien. Versículo 27. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Muy bien. Versículo 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Muy bien. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cómo acabó Moisés la obra? Como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Sabe? Interesante, ¿no? Muchas veces, como le decía, no vemos milagros, pero ¿por qué no vemos milagros?
Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero lo hacemos, nuestra vida cristiana, a nuestra manera, como nosotros creemos. Nos dejamos guiar por emociones, nos dejamos guiar por el mundo. Como el mundo te dice vivir la vida, dice vivir. Y sabes que hay un problema, porque los milagros ni la bendición del Señor va a estar, ¿cuándo? Cuando nosotros no vivimos la vida, o cuando no hacemos las cosas como Él lo manda. Si nosotros hacemos nuestra vida como el mundo te dice vivir, por ejemplo, si tú crías a tus hijos como el mundo te dice que debes criarlos, entonces tú vas a cosechar después hijos insolentes, hijos desobedientes. Yo, antes de venir de la casa de mis padres, que viven en el sur, hubieron dos cosas que yo di instrucciones yo a mi hijo y mi esposa le dio una instrucción a mi hija, ninguna de las dos obedeció y yo tomé a mi hija y la discipliné y la castigué y la mandé adentro. Y había otra persona que estaba ahí haciendo una reja y la persona me quiso dar un consejo, me dice, paciencia, me dice, cuenta hasta 10. Sí, le dije yo, tengo paciencia, pero a mis hijos también hay que corregirlos, porque cuando son niños hay que corregirlos. Porque así como hay problemas cuando los niños son pequeños, hay problemas pequeños, pero el niño crece, y los problemas cuando el niño crece, hay problemas grandes, ¿cierto? Y él me escuchó y no me dijo nada más. Él quería darme un consejo como diciendo, tenga cuenta hasta 10 y listo. No, yo no necesito contar hasta 10. Si mi esposa le da una instrucción a mi hija, yo quiero que mi hija le haga caso ahora, inmediatamente. No que ella diga, sí, y siga haciendo lo mismo sin hacer caso. Si yo le doy una instrucción a mi hijo, yo quiero que mi hijo me haga ahora me obedezca. Porque yo quiero enseñarle obediencia, lo que mismo enseñó Dios a su palabra, al pueblo de Israel, le quiso enseñar obediencia. ¿Cuándo? Inmediata, no después. Y el Señor una y otra vez le reiteró, obediencia, obediencia. ¿Qué pasaba con el hijo contumaz y rebelde? ¿Han leído alguna vez esa historia? ¿Qué es lo que decía el Señor? Al hijo contumaz y rebelde, sáquenlo fuera del campamento y ¿qué? Y apiédrenlo. ¿Y sabe qué decía? Y lleven todo el campamento y lleguen a todos los hijos. ¿Para qué? Para que los demás hijos vean y digan, no, mira, a Pedrito se portó mal con los papás y murió. Entonces mejor cuando la mamá diga algo, sí mamá. ¿Ya? Sí mamá. ¿Sabe que nosotros con nuestra cultura enseñamos mal a nuestros hijos? Cuando usted llama a su hijo, ¿qué su hijo le responde? Sí, ¿qué? Ya. ¿Qué quiere? Ya después. ¿Saben que una de las cosas que me llamó la atención de la cultura ecuatoriana? No sé si ustedes han escuchado, han conocido un poco la cultura ecuatoriana. Pero teníamos una compañera en sus años que se llamaba Evelyn. Y cada vez que, por ejemplo, le decíamos Evelyn, ¿sabe qué respondía ella? Mande. Y yo decía, ¿en serio? Evelyn, mande. Oye, nosotros debiéramos cambiar nuestra cultura. A nuestros hijos debiéramos enseñarles que cada vez que nosotros le digamos su nombre, él debe responder, mande. Que debe tener claro que cuando lo estamos llamando es porque le queremos dar una instrucción y le estamos dando un mandato para que ellos lo obedezcan. Pero hoy día nuestra cultura es tan así como que, sí, no, ya fui, ¿y por qué a mí? O sea, así no responden los hijos. Cuando debiera decir, mande, ya, anda a hacer esto. Pero eso es lo que está en la palabra del Señor, obediencia. Si usted va al final de los capítulos de Levítico, usted se va a encontrar que el Señor resalta al pueblo de Israel las bendiciones de la obediencia, pero luego después dice el siguiente, las maldiciones de la desobediencia. Pero lo que una y otra vez resalta a Dios en su palabra es obediencia. Y lo que Dios espera para que estos milagros ocurran es que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor. No que dudemos, no que la miremos como un libro de historia, de cuentos, de fábulas, sino que la obedezcamos.
Dios se complace en la obediencia. Si usted después va al primer capítulo de Romanos, va a encontrar que entre todos los pecados que hay, ¿sabe qué pecado que va a encontrar también? Desobediente a los padres. ¿Sabe por qué hoy día hay una generación incrédula? Porque hay una generación hoy día que no cree en Dios y que no respeta a Dios y no tiene temor de Dios. Porque hubieron padres que no le enseñaron a sus hijos a tener temor a ellos y a respetarle a ellos. Si su hijo no le teme, no tiene temor, respeto, reverente, ¿cómo después ellos van a tener temor de Dios? ¿Sabe lo que dice en el Evangelio, en la carta de Primera de Juan? ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano al que ve? Por eso, hermano, usted y yo debemos reflejar a Cristo. ¿Por qué usted debemos reflejar la presencia del Señor, la gloria del Señor, para que los demás puedan ver a Dios? A quien no ven, porque Dios es espíritu, es invisible y no se puede ver. También Isaías dice, ¿cómo usted va a juntar madera, fierro? ¿A qué le va a hacer una imagen al Señor? No se le puede hacer una imagen a Dios. Pero si nosotros obedecemos a Dios y vivimos como Dios dice que debemos vivir, entonces toda la gente puede ver a Dios y a Cristo en nuestra vida. Amén. Si le enseñamos a nuestros hijos a respetarnos nosotros como padres, ¿sabe? Ese hijo cuando crezca no va a tener problemas en respetar a Dios a quien nos dio. Porque aprendió a respetarme a mí, que soy su padre. ¿Y Dios quién viene siendo? Nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre celestial. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a respetar a un Dios que no ve si no le enseño a respetarme a mí? ¿A quién? Él ve. Y eso es cuando hay una enseñanza. Yo aprendí a respetar a mi padre. Y si usted también ha leído en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, cuando dice, hay disciplina que al presente parece ser causa no de gozo, sino de tristeza. Pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido enseñados. Y antes dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero aún los veneraban. ¿Cierto? Oiga, le voy a decir, yo tenía 15 años, hermano, yo tenía 15 años. Y también era un joven de iglesia. Y mi padre me dijo, hasta a la 11 llega. Tenía permiso a las 11 para llegar. Y yo estaba ahí con los jóvenes, y ¿sabe qué me dijeron? De repente se pasó la hora, y ¿qué me dijeron los jóvenes? Y el cristiano, encima malos cristianos. Ya, quédate un rato más, si al final igual te van a retar, si al final un rato más. Ya, me quedé un rato más. Ese rato más me dio hasta las 12. Entonces llegué a mi casa, y como uno de repente piensa que puede engañar a los padres, ya las luces estaban oscuras de mi casa. Yo tenía llave. Entonces, mírenla, me saco los zapatos yo, ya con cuidado meto la llave así despacito, y dije, mis papás están durmiendo, ya se durmieron, ya no se van a enterar. ¿Sabe qué? Abro la puerta así totalmente despacio, voy entrando, y sabe que ni siquiera me di cuenta, no pude reaccionar, cuando veo que un puño se viene acercando, pero a toda velocidad a mi cara, y sabe que fue el mejor ganador que yo me gané, y de repente así, me tomé la cara, y mi papá, para acá, para adentro, estaba al otro lado de la puerta, yo ahí parecía callejón oscuro, no podía ver nada. No sé si la Biblia aprobará tal disciplina, pero la verdad que a mí me funcionó. Porque después que mi padre que me dio un permiso y me dijo una hora, siempre llegué antes. Si él decía a las 11, yo llegaba un cuarto para las 11. Pero nunca más me quise pasar de la hora que él dijo. Porque eso fue, no, me llegó, ¿no? Mi padre dijo, te dije a la hora que llegaste. Y no me obedeció. Por eso cuando dice la palabra, dice, mis padres a veces no, como nos veneraban, nos daban disciplinadas. Hermano, la verdad es que el diablo es astuto, los hijos son astutos hoy día. Si bien hoy día hay mucha tecnología, hay mucho acceso a muchas cosas, que hasta los dibujos animados hoy día le enseñan a ser desobedientes a los hijos. Y usted como padre y yo como tenemos que estar atentos.
Porque este mundo hoy día le está sembrando todo eso. Por eso la palabra de Dios dice, hijos desobedientes. Por eso el mundo está como está. Por eso todo el caos que hay hoy día, ¿por qué? Porque no hay respeto. Porque no hubo respeto a la palabra del Señor. Por eso hoy día no podemos ver la obra del Señor en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras iglesias, porque todavía hay gente que no obedece a lo que Dios dice. Dios dice, castígalo con vara, no va a morir. ¿Qué dice el mundo? No, de todo, que no le hagan nada. ¿Y qué dice? Déjalo si es niño, si cuando sea grande se va a corregir. Bueno, si no se corrige cuando niño, cuando grande no. En el camino no se corrige la carga. En el camino se desparrama la carga. El árbol que usted no lo corrige cuando es pequeño, no lo puede corregir cuando ella es grande. Dios nos dio la oportunidad ahora en el sur que estuvimos de recorrer muchos lugares vírgenes, parques que son cuidados, no intervenidos. Y usted puede encontrar ahí árboles, pero troncos inmensos, y que crecieron para donde ellos, el viento o donde ellos quisieron. Así, medio acostado. Uno de repente se podía sacar una foto en uno que estaba, el tronco estaba así. Usted se podía subir a ese tronco, pero estaba literalmente a esta estatura. Y yo le pregunto, trate de corregir ese árbol, trate de enderezarlo. Te va a decir, eso es imposible. Claro, cuando no corregimos nuestra vida, desde los comienzos a la palabra del Señor, crecemos como cristianos, como ese árbol. Un árbol chueco. Mucha gente dice, algún día cambiaré. Sigue asistiendo a la iglesia, escucha la palabra del Señor, ¿y qué dice? Algún día, no, si algún día lo haré, qué linda la prédica, bonita, hermosa, todo. Sí, yo algún día seré un buen cristiano. Algún día leeré la Biblia completa. Algún día asistiré a la reunión de oración. Algún día estaré sirviendo al Señor, algún día. Y no se da cuenta de que su vida como cristiano, desobedeciendo al Señor y a su palabra, está creciendo chueca. Y hoy día hay muchas iglesias que tenemos un montón de cristianos chuecos. Y cuando no obedecemos la palabra del Señor, experimentamos una descomunión con el Señor, una falta de bendición, y no puede experimentar los milagros del Señor. ¿Sabe? Hay peligro en vivir su vida a su manera, en seguir al Señor a su manera. Mire, acompáñeme a Levítico capítulo 10. Versículo 1. Levítico capítulo 10, versículo 1. Ya. Está Génesis, Éxodo, Levítico, ya el siguiente, el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 10, versículo 1. Quizás usted ya la conoce, pero dice, mire, Nadab y Abiú, ¿quiénes eran? Hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, interesante, ¿no? Pero Aarón y sus hijos estaban al servicio del tabernáculo. Pero hay algo, dice, pero ¿cuál es el problema? Estaban ofreciendo incienso, estaban prendiendo fuego, incienso al Señor. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Al final del versículo 1. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y saben, ese es un problema, hermano, que a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana y hacemos cosas diciendo que son para el Señor, tomando el nombre del Señor en vano, pero que Jehová nunca te mandó. Y hay que tener mucho cuidado.
Se recuerda en el Evangelio cuando el Señor dice, al final dice, pero Señor, no hicimos esto en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidado, cuidado con hacer cosas poniéndole el nombre del Señor que el Señor nunca les mandó. ¿Se recuerdan cuando Moisés estuvo ahí ya en las tablas de la ley? Las tablas que el Señor escribió con su mano, porque ese detalle a lo mejor usted ha pasado por alto, que las primeras tablas fueron escritas con la mano de Dios, pero las segundas tablas ya no fueron escritas con la mano de Dios, sino que las segundas tablas Dios le dijo a Moisés, escribe. Pero las primeras, cuando Moisés bajó, Aarón había dicho a la gente, ya entreguen las piezas de oro y todo, ¿y qué hicieron? Un becerro. ¿Y cómo le pusieron a la fiesta? Fiesta a Jehová, ¿no? Vamos a hacer este becerro. Y dije, oye, qué absurdo, o sea, ¿cómo hicieron un becerro, un animal, y pusieron al Señor, ¿no? Fiesta a Jehová. Nunca les mandó. Cada vez que hicieron personas cosas que el Señor no les mandó, ¿sabe? Siempre hubieron consecuencias, siempre hubo muerte. Siempre hubo consecuencias. ¿Se recuerda cuando Moisés, después más adelante, se olvidó de lo que el Señor le había mandado y de seguir la instrucción al pie de la letra? Cuando Dios le dijo a Moisés, habla la peña en frente de todo el pueblo y la peña va a dar aguas. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Totalmente contrario, ¿no? Él tomó la vara, sí, el Señor le dijo, toma la vara y habla a la peña. Él tomó la vara y antes de hablar a la peña le retó a todo el pueblo. Pero el Señor jamás le había dicho que tenía que retar al pueblo. Le dijo, toma la vara y habla a la peña. ¿Pero qué hizo Moisés? Golpeó la peña, nomás 2 veces. ¿Y qué pasó con eso? Claro, usted podría pensar, pero igual salieron agua. Nuestra vida no debe estar centrada en resultados. Nuestra vida debe estar centrada en obediencia a la palabra del Señor. Porque cada vez que no obedecemos, sí, probablemente los resultados están. Pero usted no sabe las consecuencias que hay. Para Moisés fueron consecuencias amargas. Porque él, después de toda la labor que había hecho, después de todo el trabajo que hizo, que no era fácil para él, porque no era un hombre de fácil palabra, y que realmente Moisés no quería hacer el trabajo, y fue el Señor empujado por el Señor a hacer la obra de Dios, no la pudo culminar, porque ¿dónde terminaba el trabajo de Moisés? Introduciendo al pueblo en la tierra prometida. Ahí él terminaba su trabajo, ahí terminaba su labor, pero no la pudo terminar y tuvo que mirar de lejos donde él debiera haber llegado. Y ahí hubo una consecuencia porque Moisés no obedeció la instrucción de Dios. Bueno, hoy día usted puede ver, la Biblia dice bien claro, no os unáis en yugo desigual. Pero sabe, mucha gente dice, pero ¿y cómo en la iglesia yo he visto hermanos que conoció a la niña afuera, conozco niñas que conocieron jóvenes afuera y hoy día están en la iglesia? Ah, usted no sabe las consecuencias. Usted no sabe qué consecuencias puede tener el matrimonio. Porque usted lo que hoy día ve, usted ve el rostro, ve la cara. La verdad es que cuando venimos a la iglesia todos nos vemos dichosos y felices. Pero usted no sabe lo que hay en las puertas adentro. Entonces, porque Dios tiene un plan. Y en ese plan es perfecto. Y en ese plan hay bendición. Porque cuando seguimos las instrucciones de Dios al pie de la letra, Dios bendice. Pero cuando no y nos saltamos y pensamos que igual no pasó nada, ¿no? Nunca piense que al desobedecer al Señor o al hacer su vida como usted piensa que debiera vivir su vida cristiana, va a haber bendición. No, Dios dejó, para eso dejó 66 libros. Para eso dejó todo lo que necesitamos para toda la vida. Si usted quiere saber cómo ser un trabajador, lea la palabra del Señor, Dios le va a enseñar cómo ser un trabajador. Si usted ya llega a un punto, puede ser un empresario, y usted quiere saber cómo ser un buen empresario, lea la Biblia. Si usted quiere saber cómo ser una buena esposa, lea la Biblia. Si usted quiere saber cómo ser un buen esposo, lea la Biblia.
Si usted quiere saber cómo ser una buena madre o un buen padre, lea la Biblia. La Biblia dice bien claro, ¿no? El hijo consentido, ¿a quién avergüenza? A su madre, ¿no? De verdad no me gusta meter el dedo en la llaga. ¿Ya? Pero cada vez que el hijo es consentido, la Biblia lo dice, ¿no? No dice es vergüenza para el padre. Es vergüenza para la madre. ¿Por qué es vergüenza para la madre? Porque muchas veces la mamá tiende a ser más consentidora, ¿no? Y le conversa, y le da oportunidades. Y los hijos saben la parte más débil, ¿no? Saben dónde está el hilo más débil. Y aprovechan esa parte. Por eso la madre tiene que afirmar sus convicciones en la palabra del Señor. Duro. Sea duro. Porque la Biblia, ¿qué dice? Que si lo corrige de temprano, cuando grande le dará descanso. Sí, es labor, es trabajo. Pero que dice mamá, pero ¿cómo? Es que a veces se porta mal todo el día y todo el día le voy a dar. Todo el día de él. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces. Pero cuando ese niño o esa niña sea grande, y cuando usted vaya a un lugar y la gente le diga, qué educada su hija, qué respetuosa su hija, qué educado su hijo, oiga, qué bien portado. ¿Cómo se va a sentir usted? Va a ser el momento que va a decir, hay disciplina que al presente no parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia. Qué lindo esos momentos, ¿no? Si eso es la siembra y la cosecha, son dos cosas que no van a fallar. Este es el tiempo cuando usted tiene siembra en su vida. A veces dice, pero que no veo resultados. Cuando usted siembra un campo y pone la semilla, pasan años hasta que este árbol sea grueso y que su fruto sea abundante. Mis padres no tienen campo, pero tienen un patio grande. ¿Saben qué? Es bonito ver que cuando los árboles están recién creciendo, el primer año a veces dan 1, 2, 3 frutos. Tenían una higuera y dicen, oh, la primera vez que dio fruto la higuera dio 2 higos. Y los disfrutamos, dijo, oh, los 2 higos ricos. El segundo año ya dio 10. Los paltos también tienen paltos, una paltita. Pero hoy día, no sé si a usted le gusta la palta. ¿Le gusta la palta? Sí. Tener un palto es una bendición, ¿no? Por lo caro que es la palta, que hay temporada que es súper cara la palta. Hermano, qué bendición es poder criar familias, iglesias en la palabra de Dios. Hijos en la palabra del Señor que cuando crecen dan fruto. Por eso el Señor dijo en el capítulo 10, ¿no?, del libro del Evangelio de Juan. El que cree en mí, este lleva mucho, 15, Juan 15. Este lleva mucho fruto. Y sabe que cuando estamos en la palabra del Señor, Dios quiere bendecirnos para que llevemos fruto. Quiero que volvamos a Éxodo, ya capítulo 39, que era el pasaje donde hablamos que había que hacer todo como el Señor lo dijera. 2 versículos acá que quiero leer. El versículo 32 del capítulo 39 y el versículo 43. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado, así lo hicieron, como Jehová lo había mandado. Versículo 43 dice, y vio Moisés toda la obra, ya Éxodo capítulo 39, versículo 43, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué pasó? Y los bendijo, ¿no? Hermano, cuando hacemos y cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando hacemos todo lo que el Señor nos mande, somos bendecidos porque Dios lo mandó. No estamos haciendo algo en contra. Hermano, ¿saben lo que hace este mundo? Este mundo detiene la bendición de Dios cuando te empieza a dictar qué hacer con tu familia, qué no hacer. Hermano,
La Biblia dice que cuando el Señor creó, hombre y mujer los creó. ¿Y qué fue la instrucción que Dios le dio? ¿Qué le dijo? Fructificados y multiplicados. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hermano, eso es lo que dijo, fructificado. ¿Qué quiere decir? Que el tener relaciones ya es algo que Dios bendijo para el matrimonio. Deben hacerlo porque eso es algo que Dios bendice. Porque Él lo creó, no el mundo. Pero ¿saben lo que ha hecho el mundo? Ha metido tanto eso en la iglesia y en las personas que como lo ve el hombre y la mujer, lo ve como algo sucio, ¿no? No, sucio es cuando lo que el mundo hace es sucio. Fuera del matrimonio es sucio. Eso nunca trae bendición. Eso es fornicación. Pero dentro del matrimonio eso es algo que Dios bendice. Pero aparte de hacerlo, Dios nos dice, también dice multiplicado. ¿Y cuánto hoy día iglesias tú puedes encontrar parejas diciendo, no quiero tener hijos? No, 1 o 2 nomás. No, es que la vida está muy cara. No, es que las cosas no son como antes. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Creyéndole al mundo y no creyéndole a Dios. ¿Qué dice el Salmo? Herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Sí. Usted hoy día puede pensar que su vida es feliz no teniendo hijos, teniendo solamente uno. Pero usted solamente está deteniendo la bendición del Señor. Nosotros con mi esposa jamás planificamos nuestros hijos. Jamás nos cuidamos. Los hijos que tenemos son los hijos que Dios quiso que tuvieran. Porque Él da la vida, ¿no? ¿O usted cree que uno da la vida? No, Dios da la vida. Dios produce la vida. Bueno, usted ve la diferencia que tienen de edad de nuestros hijos. 2 años y medio, 3 años. En ese año nosotros seguimos con nuestra vida. Pero Dios sabía que en esos años Él sabía planificar nuestros hijos. Sabía cuándo era el tiempo. Porque Dios crea la vida. Nadie más la va a crear, solamente Dios. Y nosotros confiamos en Dios y hoy día agradecemos a Dios y somos bendecidos por Dios. ¿Usted cree que a mí me ha faltado algo para nuestros hijos? La gente sufre cuando me ve. Yo digo, ¿para qué sufre? Yo no sufro y soy feliz. Cuando me ven me dicen, ¡ay, 4 hijos! Como si ellos me estuvieran sustentando. Como si ellos me estuvieran dando dinero para darles de comer. Chistoso, ¿no? Digo, no me bendice. Solamente a ti, a mis hijos. Y sabe, le hemos enseñado a nuestros hijos, cuando ellos quieren algo, pídenselo a Dios. Porque Dios provee. Y sabe, muchas oraciones de nuestros hijos han sido contestadas. Porque queremos animarles a confiar en Dios, a creer en Dios. Porque eso es su palabra. Experimentamos milagros. Todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Colosenses dice, todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, de Él. De Él desciende todo lo bueno en nuestra vida, de Él viene. En Él creemos, en Él confiamos, de Él depende nuestra vida. Por eso oramos y decimos, Señor, gracias. Dios nos permitió después de 6 años tomar vacaciones. Conocimos en estas vacaciones lugares preciosos, hermosos. Yo le decía a mis hijos, la gloria es para el Señor. Porque gracias al Señor que Él proveyó para que nosotros pudiéramos tomar estas vacaciones. A Él es la gloria. A Él es la gloria. Porque obedecemos la palabra del Señor, porque ahí bendice. Moisés, después que lo hicieron todo como Jehová lo hizo, hubo bendición. En la boda de Cana, ya cuando hicieron todo como Jesús lo dijo, ocurrió el milagro. Cuando hubo la alimentación y el Señor dijo, hagan recortar grupos de doble. Y luego, ¿qué es lo que hay? Los panes y los peces. ¿Cómo vamos a alimentar con estos pocos panes y estos pocos peces? ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y 2 veces tuvo que hacer el Señor el milagro, una vez a 5.000, otra vez a 4.000, y aún así los discípulos seguían siendo incrédulos.
Y por eso, hermanos, enfatizo mucho la lectura de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día del Señor se han vuelto iglesia incrédula. ¿Y por qué se han vuelto iglesia incrédula? Porque están apartados de la palabra del Señor. Han visto más noticias, han visto más películas, han visto más cómo está la crisis hoy día en nuestro país, y que la cosa está mal, y que se viene mal, y que el desempleo. Hermano, nuestro Dios no es un Dios de crisis. Dios te va a bendecir en el lugar y en el país donde tú te encuentres, si tú y yo vivimos para su gloria y le creemos más a Él que al mundo. Dios bendijo a José, que fue vendido como esclavo. Lo bendijo como esclavo, lo bendijo en la cárcel, lo bendijo en una tierra donde él no se inclinó a los dioses de Egipto y creyó solamente en Jehová, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue puesto como el segundo en la tierra de Egipto. ¿Qué pasó con Daniel? Fue llevado, nueva historia, ¿no? Fue llevado como esclavo, ¿dónde? A Babilonia. ¿Ya? ¿Y dónde? Donde fue bendecido. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón no contaminarse. Porque propuso en su corazón ser fiel al Señor, obedecer a Dios, a pesar de todo. Cuando hubo un edicto que le dijo, no oren a ningún Dios, hasta aquí nomás llega mi obediencia con Babilonia. ¿Respetaba Daniel las leyes de Babilonia? Sí, no se podía encontrar nada de lo que él hacía, que él fue a hacer algo malo en contra de Babilonia. Es decir, ya estaba medio persa, porque ya había pasado. No se había encontrado nada. Pero lo único que encontraron es que Daniel oraba a su Dios. Pero él siguió orando como lo solía hacer. Y Dios lo libró hasta de los animales. No tenemos que andar buscando un país que tenga prosperidad. ¿Saben lo que hacen los cristianos hoy día? Muchos cristianos dicen, no, vámonos para Canadá porque ahí hay plata, vámonos para Estados Unidos porque ahí hay plata, vámonos a tal país. ¿Y qué pasa ahora? Algunas personas también extranjeros llegan a Chile. ¿Por qué? Porque habían encontrado mejor situación económica que en sus países. Pero ¿y qué pasa si ahora Chile cae en una Venezuela? Dios nos libre, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Emigremos? ¿Vámonos a otro país? Hermano, busque al Señor con todo su corazón. Lea la palabra del Señor, porque Dios va a bendecir. No solamente la lea, atesórela, créala, vívala, porque ahí van a pasar milagros. ¿Se recuerda el profeta? Cuando había sequía, estaba la viuda, ¿no? Con su propio hijo. ¿Y cuál era el pensamiento de la viuda? No, mira, me queda este poquito de harina, este poquito de aceite, voy a hacer una churrasca, ya unos pancitos, vamos a comer este último bocado y de ahí nos vamos a morir. Y llega el profeta, y esta parte es chistosa, yo digo, ¿cómo no sé cómo me encontraría el Señor diciéndome algo así, llegando a una persona, y el profeta le dice, está bien, pero hazme para mí primero. Cuando él tenía solamente para ella y para el hijo, ¿no? Y llego yo, ¿no? Yo llego el pastor, ¿no? Llego una parte seguida y llego una parte de una persona muy humilde y veo que solamente tienen un poquito de harina y todo, se van a hacer 2 pancitos y dice, no, mira, tenemos pastor, esto es lo que tenemos. Y después vamos a comer este último bocado y de aquí nos vamos a morir. Ah, qué bueno, le digo yo. Pero ¿sabe qué? Hazme un pan primero para mí y después para usted. No es fácil creer la palabra del Señor, no es fácil seguir la palabra de Dios. Pero cuando la obedecemos y la seguimos, milagros ocurren. Amén. Y esa mujer tuvo que hacer lo que el profeta le pidió. Pero ¿qué pasó? Ocurrió milagro, ¿no? Y el milagro que ocurrió, que nunca por el tiempo de sequía escaseó ni el aceite. Y esa mujer y ese niño, su vida continuó. ¿Por qué? Porque creyó. Solamente porque creyó. Hermano, no viva su vida como usted crea que debe vivirla. No sea un cristiano como dice, es que yo creo que así debiera vivir mi vida cristiana. Si usted tiene duda de cómo debiera vivir su vida cristiana, lea la Biblia. ¿Ha leído la Biblia alguna vez completa? Amén. Una vez.
¿Ya? Amén. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ya quiero concluir. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Buen versículo para memorizar. Memorice. Imprímalo. Colóquelo en su casa, en un lugar donde lo vean. Y Samuel dijo, esta es la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los. ¿Se complace Jehová tanto en los sacrificios que voy a hacer un sacrificio? No. ¿Se complace el Señor en qué? En la obediencia a su palabra. Hermano, obedezcamos. Este mundo dice que no debemos disciplinar a nuestros hijos. Este mundo hoy día dice que no te cases y que si te casas siempre hay una opción que es el divorcio. No, no hay opción para el divorcio. Dios jamás planificó eso. Dios dijo bien claro, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero usted dice, no, pero que mi matrimonio es difícil. No importa, persevere. Siga adelante, siga luchando. Va a llegar en un momento donde usted va a encontrar la plenitud del Señor. Y ahí la bendición está ¿cuándo? Cuando el matrimonio se mantiene unido. Una vez escuché este consejo y sabe que es verdad, dice, separe el matrimonio y el Señor y el diablo se mete. Usted separa el matrimonio y el diablo se mete. Dios lo unió para todos lados juntos. Si nos vamos juntos. Si vamos de vacaciones, vamos juntos. Y si uno de los dos no pudo salir de vacaciones, ninguno salimos. Nos quedamos juntos como familia porque ahí está la bendición de Dios. Eso es. Pero no es que, no, es que yo no voy a ir, es que ella va a ir a un lado y todo eso. Oye, ¿cuánta infidelidad ocurre cuando se separa el matrimonio? No separe el matrimonio, cuide su matrimonio. Porque el matrimonio separado, en la Biblia dice, ¿no? Ahí está. No se distancien. No vaya a ser que el diablo lo entienda. Pero a veces nosotros pensamos más como el mundo dice, no como el mundo lo hace. No, mira, el esposo no pudo salir de vacaciones, pero va la esposa con los niños por allá y todo eso. ¿Cuánto? Un mes, 2, 3 semanas. Cuidado, después no se quejen. Si alguno de los dos fueron tentados. Porque hay mucha distancia. Aquí está. Si vamos juntos, seamos juntos. La unión. Nuestros hijos van donde nosotros estamos. ¿Cuántas cosas han pasado con los hijos? Cuando los padres se desatienden, ¿no? No, mandamos los hijos a vacacionar solos. No manden los hijos a vacacionar solos. Donde mis hijos están, Dios sea celoso de su familia. Porque Dios bendice cuando la familia está unida y junta. Mis hijos me han preguntado muchas veces, pero papá, ¿por qué nosotros? No. Donde tu papá estamos, ustedes están. ¿Y podrían? No pueden. Algún día ustedes van a crecer, van a tener mayoría de edad, perfecto. Ahí ustedes puedan salir y todo, ustedes pueden hacer sus familias, perfecto. Mientras están bajo mi casa, donde nosotros estamos, ustedes están. Donde nosotros vamos, ustedes van. Usted dice, pero ya, es trabajo, pero usted va a ver la bendición del Señor. Hermano, siga en este camino. Obedezca la palabra del Señor, congréguese, no se deje de congregar. A veces la persona dice, pero es que mi vida no cambia, mi vida no está transformada, ¿por qué voy a la iglesia y no pasa nada? No siga de perseverar. La palabra de Dios dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Mientras usted esté acá, Dios está transformando su vida, Dios está cambiando su vida. Afuera del mundo nada le ofrece. Hermano, venga a orar, ore. Pero es que no pasa nada, he orado tanto y no pasa nada. La Biblia dice, ore, ore sin cesar. Ahí tiene a la viuda, ¿no? ¿Cuántas veces fue ahí? Y el juez, ¿qué dijo? Le voy a cumplir, si no la voy a tener a esta mujer. Hermano, no cese de orar. Doble las rodillas en su casa, tiene petición, ore. Pero dice, no pasa nada. Va a pasar, el milagro va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que hay que orar. Y ahí van a ocurrir milagros. Porque estamos obedeciendo la palabra del Señor. Lee tu palabra de Dios, deleítate en la ley de Jehová, lee la palabra del Señor, cree al Señor. La palabra del Señor dice que debiéramos dar y ofrendar. No, es que no tengo. Ya, ahí está un problema. La persona que no diezma, porque cree que si diezma va a hacerse más pobre, al no hacerlo se hace más pobre, porque detiene la bendición del Señor. Pero la gente dice, pero es que yo no tenía. Es que yo no diezmo porque el Señor sabe que no tengo. El Señor dice, de lo que tienes, da al Señor. Da la 10ª parte de lo que tienes. Y cada persona que diezma, Dios la va a bendecir. Pero la persona que no diezma nunca va a tener nada. ¿Sabe por qué no va a tener nada? Y no va a prosperar. Porque no le creyó a Dios. Porque no le creyó a Dios. Jacob, cuando él dijo, Dios, prospérame donde voy y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Fue próspero Jacob? Muy próspero. Abraham también. Todas las personas que dieron. ¿Pero qué dice Malaquías? Vosotros me habéis robado. ¿Por qué? Porque me habéis robado en vuestros tiempos y en vuestras ofrendas. Por eso, hermano, yo le estoy diciendo, ¿usted quiere milagros? Sí, todos queremos milagros. Para vivir en estos tiempos, usted y yo necesitamos milagros. Pero milagros reales. Pero esos milagros van a ocurrir cuando usted y yo leamos la palabra del Señor, llenemos nuestra mente de la palabra del Señor, vaciemos nuestra mente de todo lo que el mundo nos ha enseñado y pongamos por práctica la palabra del Señor. Todo lo que Jehová me diga, hácelo. Todo lo que Él diga, hácelo. Y eso dijo Josué. Ya, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, quiero animarle. Si alguien no ha leído la Biblia completa, este sea el año. No deje pasar otro año, ni el próximo año la Biblia completa. No, empiece este año. Comienza a leer la Biblia desde Génesis y termine en Apocalipsis. Y cuando termine, vuelva a leerla. Vuelva a leerla. Vuelva a leerla, reléala. Porque esto anima, da gozo, da esperanza. Y milagros ocurren. Esto bendice su familia, bendice su matrimonio, bendice su iglesia, bendice su trabajo. Eso dijo Faraón. Por eso puso a José, ¿no? Encontraré otro varón tan donde esté la presencia de Dios con él. ¿Por qué no le va bien en su trabajo? Porque probablemente usted no es un varón como José, ¿no? Que esté en la presencia del Señor. Porque probablemente si usted a lo mejor no tiene estudios, no tiene estudios, pero si usted obedece al Señor y le cree, Dios le puede dar sabiduría e inteligencia. Más que haber ido a la universidad. Y quizá en el trabajo donde usted esté no tenga un título universitario, pero Dios lo puede colocar aquí, ¿no? Entonces, esto hace la lectura de la palabra del Señor, el creerle a Dios y el obedecer. Bendice nuestra vida ricamente. Vamos a orar. Amado Padre, buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, a veces, Señor, nuestra vida es tan pobre, pero no por nuestra condición, Señor, no porque vivamos en un lugar humilde, sino que porque, Señor, apartamos, Señor, la riqueza de tu palabra de nuestra vida. Y leemos más, Señor, noticias, leemos más, Señor, acerca de finanzas, en vez, Señor, de poder decir, sumergirnos, Señor, en tu palabra y decir, Señor, necesitamos renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12.
porque nuestra vida está tan amoldada a este mundo que la verdad, Señor, nuestra familia seguimos viviendo un cristianismo ateo. Decimos ser cristianos, pero con nuestros hechos negamos, Señor, nuestra profesión de fe. Por eso, Señor, necesitamos obedecer tu palabra, necesitamos leerla, creerla, atesorarla, vivirla, para, Señor, ver los milagros que vivió José, Daniel, Señor, los milagros que se vivieron cuando estuvo Jesús, cuando Jesús lo que decía se hacía porque la gente creía y obedecía a las palabras de Jesús. Moisés vivió tantos milagros cuando, hizo tantos milagros cuando Jehová le decía qué hacer y él lo hacía y lo obedecía. Padre, líbranos, Señor, hoy día de la rebeldía. Porque lo peor, Señor, que pasa hoy día en la vida, Señor, de nuestros hijos y en la vida de la iglesia es la rebeldía. Que, Señor, escuchamos tu palabra, escuchamos tus instrucciones, pero somos rebeldes. Y no hacemos lo que usted nos manda. En cambio, hacemos, Señor, otras cosas. Y muchas de esas cosas le ponemos título. No, que esto lo voy a hacer por Jehová. Y hacemos cosas que tú jamás nos pediste hacer. Y eso nos lleva a una descomunión. Nos lleva a consecuencias en nuestra vida, en nuestras familias. Y detenemos tu bendición en nuestras vidas. Padre, yo quiero animarle, Señor, y ayudarnos, Señor Padre, a nunca apartarnos de tu ley, como le dijiste a José, sino que de día y de noche meditemos, sea nuestra delicia, para que la guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito. Porque ahí, Señor, después que hagamos eso, podemos ver esa prosperidad que tú das. Y que todo lo que emprendamos nos va a salir bien. Porque tenemos la dirección tuya y obedecemos tu palabra. Gracias, Señor. Bendice, Señor, la obra de acá en Quilicura. Bendice a los hermanos. Ayúdale a cada uno de ellos, Señor, a buscarte cada día, a buscar tu rostro, tu palabra, a orar. Bendice a hermano Antonio, Señor pastor, que está acá, Señor, dirigiendo la obra, Ricardo, Padre, y a cada uno de los líderes. Y que cada uno de los líderes, Señor, sea dirigido y guiado por tu palabra. Porque ahí, Señor, veremos esta iglesia, Señor, bendecida y prosperada. Porque esta iglesia no son nuestras, Señor, son de Cristo. Porque Él las compró por precio de sangre. Nosotros solamente somos administradores de la obra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores y a ser hallados fieles. Fieles a ti, fieles a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.